pionía o peonía. Ese es el nombre que le han dado en el mercado. Regionalmente, pues tiene varios nombres: el coquito, coquito amarillo, pionía o la juncia albellana, y la alcatufa, o también le llaman la chufa, así le llaman los europeos, la chufa. Vamos a hablar del cíperos esculento, de la familia de las Ciperaceae. De esa planta vamos a hablar. Está en los mercados, es una planta muy cotizada, es una planta escasa que crece principalmente en orilla de lagos, en terrenos húmedos. Ahí crece. Ventaja y desventaja, porque como ya quedan pocos lugares pantanosos, es más difícil conseguir esta planta. En el mercado pues le llaman peonía y se utiliza para varias enfermedades que ahorita vamos a explicar. Esta es una planta silvestre, es una planta cultivada y se utiliza principalmente la raíz, como se ve aquí. Es una planta pequeña de 30 hasta 1 metro de altura, hasta ahí, no más. Crece en lugares pantanosos, húmedos, a orilla de lagos. Y siempre el nombre genérico pues es raíz, pero es un rizoma. Se prepara en cocimiento y se tiene planta no tóxica. Vamos a hablar que es originaria de Eurasia, allá donde está Turquía, donde está Rusia y toda esa parte de Asia y de Europa. Por eso le llaman Eurasia, de allá en esas regiones, de esas regiones húmedas, ahí es originaria. Y bueno, a través de la historia, lo que se ha mencionado, a través de guerras, invasiones, conquistas y comercio, y fue como llegó a América esta planta. Pero originaria pues de Eurasia, tiene mucha historia, mucha aceptación. En México, en el momento actual, se le conoce como regulador menstrual. Eso es posible porque como tiene fitoesteroles, y los fitoesteroles son elementos químicos que tienen que ver con la cuestión hormonal, entonces pues es comprensible esta actividad. Para eso se compra, es una raíz pequeñita, la famosa peonía, y también se lo utiliza para un término genérico que le llaman la bilis. Para eso se utiliza. ¿Y qué es el concepto bilis? El concepto bilis pues quiere decir que es una situación donde la persona hizo un coraje, una emoción no controlada, un disgusto, y por el disgusto hubo un calentamiento del hígado y hubo una gran producción de bilis y se desbordó la bilis en la vesícula, y ese fenómeno fisiológico altera funciones digestivas, funciones hasta psíquicas, y hay boca seca, hay una situación de malestar. Es un término genérico que en México se le conoce como bilis. Así que para la bilis, así tiene esa connotación. Para eso se utiliza. Hay muchas plantas que son para eso, ¿verdad? Para la bilis. Dolor de estómago, eso es importante, dolor de estómago. Y como tiene fuerte actividad diurética, es muy diurético, se comprende que sea para hidropesia, o sea, retención de líquidos en área abdominal, y tiene fuerte actividad diurética y por eso se comprende que sea para eso. Cálculos renales, ¿verdad? Por la misma actividad diurética, hace limpieza de arenillas en los riñones, hace expulsión de cálculos, al menos que estén muy grandes, ahí sí se requiere de más una fórmula más específica. Pero en términos generales, cíperos esculentos, la peonía se le utiliza para los cálculos renales.
así. Afecciones del corazón, ¿verdad? Es tonificante cardíaco y también uso místico. O sea, uso místico, como tiene un aroma muy especial, tiene aceite esencial, principalmente del grupo de los terpenos, y el grupo de los terpenos, pues, son moléculas de 30 carbonos y tienen un aroma muy fuerte, y por eso se le utiliza esa pequeña raíz para uso místico, o también se le conoce como síndromes de carácter cultural. Y síndromes de carácter cultural porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las creencias, con las idiosincrasias, así. Entonces, uso místico. Esto es cíperos esculentos, de esa planta estamos hablando, que en la zona centro, en los mercados de México, de la capital, llega de la región de Guanajuato o de otras regiones donde hay zonas húmedas, ahí es recolectado y comercializado, secado, traído, comercializado en estos mercados. Es de zonas húmedas principalmente. Y como se podrá ver aquí en la fotografía, son plantas muy pequeñas, definitivamente son pequeñas, ¿verdad? Y por eso en su descripción, en la descripción de la planta se dice que una planta pequeña de 30 centímetros, ¿verdad? Y máximo 1 metro, eso es lo que se menciona. Las hojas son parecidas a listones, las hojas como si fueran listones. Flores están en forma de espigas de color café o en ocasiones rojizas. Es planta cosmopolita porque es originaria de Rusia, Turquía y toda esa área que le llaman Eurasia, de ahí es originaria, pero es cosmopolita en todo el mundo hay. Y los árabes llevaron la peonía, que ya le llaman chufa, llevaron la chufa a España, y de España pues para América. Y así es como está en nuestro territorio, prácticamente en todos los lagos. Sí, muy importante. Entonces ahí está esta planta acuática, ¿verdad? Que crece a orilla de lagos. Se le considera planta acuática, se utilizan los rizomas que crecen en terrenos húmedos, siempre en terrenos húmedos. Los rizomas miden de 3 a 4 centímetros, son chiquitos los raíces, también de color café, rojizo o negro, también hay negros. El rizoma tiene una consistencia y sabor a mucílagos, sabroso. Entonces hay toda una industria de las chufas en España que pues es parte de su flora, pero aquí en México pues no la comemos, no disfrutamos de esas raíces, pero sí se comercializa en el mercado con el nombre de peonía, así. Bueno, entonces por eso es un sabor agradable. Así que ese aroma agradable le permite ser utilizada como uso místico. Bueno, no más allá de los 80 centímetros, máximo, ya muy grandes, siempre es pequeña. Y a través de la historia, pues también se ha utilizado como diaforético, ¿verdad? Diaforético, que quiere decir que diaforético, una planta tomada caliente que te provoca sudor. Y ese sudor es un mecanismo de defensa del cuerpo y baja la fiebre también. Es diaforético, es diurético, por eso es para cálculos renales y también es para
y retención de líquidos, sobre todo en hidropesía. En menagogo se comprende también por la cuestión de los fitoesteroles, lavar heridas, lavar los granos, algunos problemas menstruales. O sea, es, como dice aquí, regulador menstrual. Esa es su fama. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia. Se menciona que es originaria de Eurasia, por diversos mecanismos llega a Arabia y de Arabia se va a España, así. Entonces, pero pasando por Egipto, porque según la historia, restos de plantas encontradas en vasijas, en momias de Egipto, había restos de tubérculos de peonía o chufa, desde hace 4,000 años, o sea, 2,000 años antes de Cristo, ya se conocía la chufa, la peonía, y se utilizaba, y por eso, como una forma de agradecerle al difunto por su labor o por devoción, le pusieron una vasija con rizomas de cíperos esculentos, que pues como le hayan llamado, últimamente pues se le conoce como chufa o peonía, pero antiguamente tenía otros nombres, y ahí está la evidencia arqueológica de que ahí se encontraron la chufa, la peonía, y pues ya se conocía y los egipcios le tenían alta estimación. Y claro, todo el mundo conoce la historia del delta del río Nilo, que pues era húmedo, y gracias a eso había cultivos y había mucha cosecha, y fue la base económica del imperio egipcio, y por eso crecían muchas plantas propias de clima de suelo arenoso, de suelo húmedo, y por eso creció la chufa, la peonía. Entonces, según los historiadores, fue una de las primeras plantas explotadas agronómicamente por los egipcios, porque se daba solo, o sea, se crecía solo. Nada más dirigían la producción y cosechaban, y le encontraron usos extraordinarios, pues como tiene gran cantidad de aceite, pues también se utilizaba el aceite de la chufa, de la peonía, y también como medicina, todo lo referente a medicina, o sea, problemas hormonales, problemas digestivos y problemas dermatológicos. Así, entonces, es un dato curioso. Una de las primeras plantas que utilizaban los egipcios como parte de su agricultura, cíperos esculentos. Y bueno, interesante. Ese conocimiento pues se ha perdido, y no se conoce que sea grano básico o que sea parte de la alimentación como la papa, el arroz o el trigo o el maíz. No lo fue, pero fue planta importante para sus rituales, la utilización del aceite para diversos usos, y planta medicinal, las cíperos esculentos. Entonces las chufas fueron introducidas en España por los árabes durante el tiempo que se ocuparon los territorios en España. España fue conquistada, fue dominada y saqueada pues por los árabes desde el año 711 hasta el año 1490. O sea, prácticamente más de 500 años también los españoles fueron sometidos por los árabes, y en ese proceso se dio el tremendo sincretismo entre la cultura árabe y la cultura española, y muchos de los elementos árabes
lo tiene la cultura española. Y la cultura española vino a invadir estos territorios y trajo muchas palabras pues, de origen árabe, por ejemplo, azar, que quiere decir perfume en árabe, y azar es la flor de naranjo, el famoso azar, que lo venden en los mercados, lo venden fresco y lo venden seco, y también alfalfa y también albácar. Son nombres de origen árabe que los tenemos acá en nuestro vocabulario, que le decimos español, pero viene de origen árabe. Y así fue como llegó la chufa, cíperos esculentos, y se desarrolló en tierras húmedas. Hasta la fecha hay cíperos esculentos y hay comercio, pero no se le ha puesto tecnología, conocimiento agronómico, pues para cosechar más y más chufas. O pionía, en los mercados no conocen el nombre de chufa, sino conocen el nombre de pionía, ¿ah? O coquito de agua, que coquito de agua, que le llaman coquitos, pero no tiene nada que ver con el otro coco. Es una raíz de consistencia agradable, sabor agradable, pero es parte de la medicina. Así, entonces, todavía en el momento actual en España, en lugares como Valencia, Andalucía, son modas el consumo de chufas, como acá en México las pepitas de calabaza y otros ahí como tipo golosina. Pues en España pues son las raíces de chufa. En México no, simplemente medicina, sumamente caro, o sea, así está. Entonces tiene perspectivas agronómicas. Hay que seguirle la pista a este conocimiento de cíperos esculentos, las chufas. Y hay más historia, todavía hay más historia de las chufas, y ver cómo se puede cultivar, cómo se puede pues hacer agronegocios de manera lícita, de manera humana, con propósitos humanistas y pues economía, es importante. Ahorita las personas que comercializan la pionía, pues en realidad pues sí, tienen bien ganado su esfuerzo, ¿verdad? Qué bueno, así es. Entonces el cíperos esculentus, e incluso la palabra esculentus quiere decir en latín, significa planta que se come. Así es, él lo quiere decir, significa que se come. Esculentus en latín, que se come. Entonces se come. Más que acá en México pues no es parte de la tradición ni nada, simplemente es medicina. Y es medicina, entonces, incluso medicina escasa, porque falta que se popularice. Así es este punto del cíperos esculentus, es importante. Y bueno, ¿cuáles vendrían siendo sus elementos químicos de cíperos esculentus? Hay varios elementos químicos, principalmente esteroles, fitoesteroles. Y de esos fitoesteroles hay dos importantes: el estigmasterol, que esa molécula, el estigmasterol, es muy famosa porque lo tiene la soya, y la soya sirve como regulador hormonal, sirve para artrosis, sirve para osteoporosis, para menopausia, porque tiene fitoesteroles. Bueno, además tiene fitoestrógenos, que son flavonoides. Bueno, el estigmasterol lo tiene la soya y lo tiene la pionía, la chufa. Entonces, el estigmasterol es un esterol, ¿verdad?, que está principalmente pues en varios alimentos, ¿verdad? Está en la soya, en este caso por la pionía y otras plantas. El estigmasterol
También está en las verduras, los frutos secos, semillas, y es un precursor de progesterona, el estigmasterol. Precursor de progesterona, actúa como intermediario en la biosíntesis de los andrógenos, ¿verdad?, estrógenos y corticoides. Es importante esos datos, por eso tiene papel hormonal. El estigmasterol es precursor de la vitamina D3, que el D3 es muy importante para el aprovechamiento del calcio, para la osteoporosis. Entonces, pues es maravillosa noticia. El estigmasterol promueve la formación de vitamina D3, la vitamina D. Participa en la síntesis de cortisona, el estigmasterol, ayuda a prevenir cáncer de ovario, de próstata, de mama, de colon. O sea, el término es correcto, auxilia en la medida en que se consumen elementos naturales donde va el estigmasterol, por ejemplo, soya, ayuda a prevenir esas patologías, auxilia a que no se eleve el colesterol consumiendo estigmasterol. Es un potente antioxidante el estigmasterol y además es hipoglucemiante. Y el estigmasterol está en esta raíz y eso es grandioso. Por eso se comprende que sea problemas menstruales, estimulante uterino, para agilizar el parto, pues por la presencia de esta molécula, el estigmasterol. Y bueno, también esta raíz también tiene, aquí están los puntitos, también tiene beta-cistosterol. Siempre ha sido famosa esa molécula, el beta-cistosterol, porque tiene buen papel en problemas prostáticos y lo tiene cíperos esculentos. El beta-cistosterol es una sustancia que se encuentra pues también en frutos secos, ¿verdad?, incluso en los frijoles también, semillas, frutos, en la ortiga, en el alpagofito, en el pelo de maíz, en el sao palmetto, en la flor de mercadela, también, todo eso, incluso en el cabello de maíz, ahí hay beta-cistosterol, ¿verdad?, que ayuda en problemas prostáticos, ¿verdad?, reduce la concentración de colesterol, ¿verdad?, disminuye también, baja el colesterol porque está en la soya también, el beta-cistosterol también está en la soya y está en la peonía, también el beta-cistosterol está en los cacahuates, ¿verdad?, en el germen de trigo, y bueno, alivia los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Y siempre cuando es hiperplasia prostática benigna, son problemas urinarios, o sea, las personas orinan poquito, ¿verdad?, y retienen líquidos y fluyen los líquidos muy poco, muy despacio, y siempre hay necesidad de orinar, y orinar con mucha frecuencia. Entonces, pues, eso es interesante, que el beta-cistosterol ayuda en problemas prostáticos, principalmente hace fluir la orina, es como que abre, así es. Entonces, eso es interesante y está en este pequeño rizoma, que es una curiosidad en el mercado, la famosa peonía, la peonía. Y bueno, pues, y de manera general, pues tiene esteroles, estigmasterol, beta-cistosterol y el campesterol. También tiene esa molécula, los esteroles, el campesterol, ¿ah? Entonces, el campesterol, pues es un fitoesterol cuya estructura química es parecida pues al colesterol, ¿verdad? Se encuentra en las membranas celulares de las plantas, ahí se encuentra el campesterol, en este caso en los rizomas. Y
Y se encuentra en grandes cantidades en vegetales, ¿verdad? En aceites vegetales, frutos secos, semillas, ¿verdad? Bueno, está en la pimienta, en la granada, en los plátanos, los pepinos, las cebollas, la avena, en la papa también, en aceite de maíz, en el diente de león. Ahí está esta molécula, campesterol. Y campesterol lo tiene la pionía, que es la que estamos hablando. Entonces, el campesterol hace actividad antiinflamatoria. Interesante, desinflama. Inhibe mediadores proinflamatorios, los inhibes, y tiene un fuerte papel en la artrosis. Artrosis es desgaste del cartílago. Bueno, por vejez, cartílagos secos, estrellados, que rechinan al caminar, y hay un gran dolor e inflamación, pues se llama artrosis. Ahí juega un papel importante el campesterol. Así, entonces, es noticia extraordinaria que esas moléculas las podemos encontrar en Cyperus esculentus. Bien, entonces el campesterol, el beta-cistosterol y el estigmasterol son fitoesteroles que en términos generales ayudan en problemas prostáticos en general. Cuando hay dificultad para orinar, cuando hay goteo al orinar, cuando el flujo urinario es débil y las personas se mojan los zapatos, o cuando hay un vaciado incompleto de la vejiga, dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia y con urgencia, entra beta-cistosterol. Pero hay que recordar que los fitoesteroles funcionan en conjunto. O sea, si bien es cierto que la molécula beta-cistosterol es la responsable de impulsar el flujo urinario, hay otros que hacen actividad antiinflamatoria, ¿verdad? Y regulan. Perfecto. Entonces, esto es lo que tiene la pionía. Interesante. Y algunos datos de evaluación farmacológica interesantes de Cyperus esculentus, estimulante uterino. ¿Ah? Tiene que ver la cuestión hormonal, tiene que ver los fitoesteroles. Estimulante uterino quiere decir que no lo pueden tomar mujeres embarazadas porque puede provocar aborto, pero también hace actividad positiva cuando está en pleno parto. Tomar la pionía acelera el trabajo de parto por la actividad estimulante uterino. ¿Ah? Y para cuando hay problemas de amenorrea, cuando no hay menstruación, la pionía por la actividad estimulante uterina. Tiene resultado positivo, ¿verdad?, en la implantación de óvulo. Ese es un resultado en perspectiva de mujeres que tienen la atonía en matriz, necesita una estimulación. Entonces, para la implantación, digamos, de producto, ahí puede jugar un papel importante la pionía. O sea, sigue estando presente el elemento hormonal, ¿verdad? Y en la inducción de menstruación, comprensible por la actividad hormonal. Eso es importantísimo. Hay otros usos, como tiene triterpenos, ¿verdad? Los triterpenos es un grupo que pertenece al aceite esencial. Y esos triterpenos son moléculas que tienen 30 carbonos, por eso se llaman triterpenos, 30 carbonos. O hay diterpenos también, y monoterpenos. Todos esos grupos pertenecen al aceite esencial, ¿verdad? Los triterpenos ayudan en tener beneficios sobre la función hepática. O sea, mejoran la funcionalidad hepática, mejoran la funcionalidad biliar. Los triterpenos hacen ese buen papel,
¿ah? Y tienen actividad antiinflamatoria. No tienen la categoría de fuerte actividad antiinflamatoria como otras plantas, pero tienen esa mención de ser actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, también antitumoral y antiviral. Eso hacen los triterpenos, que en perspectiva también la peonía puede tener esas propiedades porque tiene sus elementos químicos. Y por eso se dice que las plantas medicinales tienen propiedades insospechadas, porque cada vez que se hace investigación científica y se descubren nuevos grupos químicos, esos grupos químicos son responsables de actividades terapéuticas nuevas de la planta. Así que las cíperos esculentos, pues le falta investigación, más y más investigación, pero lo que se ha investigado de algunas instancias que han hecho investigación y han encontrado el grupo de los terpenos, pues tiene estas bondades como antitumoral y antiviral. Así que esto es interesante. Entonces, estimulante uterino y por lo tanto pues es abortivo, inductor de parto en la implantación de óvulo, induce menstruación. Todo eso es desde el punto de vista de la farmacología. Así que esta es la peonía, aquí está la figurita y aquí hay unos puntitos, ¿verdad? Y esto es lo que se cosecha, ¿verdad? Acá lo vemos como algo raro, no lo conocemos, no es nuestra cultura, pero en Valencia, España, Andalucía, España, son sitios que están registrados donde se produce la chufa, que es algo, para ellos es algo grandioso, ¿verdad? Y se vende como golosina, pero también tiene aspecto medicinal, la chufa. Entonces se puede, aquí está una figurita, así es como se cosecha y se vende la plantita. Y más de una persona pues ha de conocer esta planta, sobre todo si viene de una zona de un lago o de una zona pantanosa, ahí crecen solitas. Pero si se le puede dar un uso agronómico, mucho mejor. Así, la famosa chufa. Entonces tiene varios nombres también, pero lo que más hay son el nombre de chufa y la peonía, que tiene perspectivas agronómicas, perspectivas económicas y terapéuticas. Así es. Bueno, y ahí están así están las imágenes de cómo se comercializa el cíperos esculentos, que son protuberancias en las raíces, son algunos tubérculos, así salen. Aquí están algunos elementos químicos de manera sintetizada. En el tubérculo tiene esteroles, los que ya mencionamos, estigmasterol, beta-citosterol, ¿verdad? Son importantes el beta-citosterol y el campesterol. El campesterol. Hay otros que no se le encuentra mucha utilidad, como avenasterol también, avenasterol y otras moléculas, ¿no? Entonces, y también tiene ácidos grasos, pequeñas cantidades. Cuando son pequeñas cantidades, se dice que son trazas de ácidos grasos. Y la palabra trazas quiere decir pequeñas cantidades. Eso quiere decir entonces pequeñas cantidades de ácidos grasos. Y hay que recordar que los ácidos grasos esenciales ayudan en la salud de la piel. Ayudan en la salud de la piel. Bueno, tienen otros usos también, pero actúan principalmente en la piel, pero son usos que no se conocen. Aquí están los ácidos grasos y los triterpenos. Así está de interesante el cíperos esculentus. Entonces, aquí está otra foto más cercana y aquí se puede observar algunos como protuberancias, las famosas chufas, ¿verdad? Chufas en Europa. En México es peonía y es lo que se cosecha
y se vende en el mercado. Así que dentro de las observaciones clínicas se menciona que un extracto acuoso, ¿verdad?, caliente, de rizomas y administrado en humanos por vía oral a una dosis de 30 a 45 gramos por persona, mostró efectos abortivos, o sea, la sobredosis es abortivo, o bien el enfoque, ¿verdad?, porque también es inductor del parto, inductor de la menstruación. Así está desde el punto de vista observación clínica. Y bueno, hay que recalcar la palabra esculentus. La palabra esculentus quiere decir que se come en latín. Entonces es importante, no hay problema en consumirlo. Bueno, hay que tener precaución de que las mujeres que están embarazadas no consuman esta planta. Y hay que estudiarlo y hay que ver las posibilidades del cultivo. Y bueno, últimamente el grupo de los mucílagos, ¿verdad?, que es lo sabroso, la sustancia gelatinosa, el aroma gelatinoso, los mucílagos, pequeñas cantidades de mucílagos por lo suficiente como para poder abordar un problema de estreñimiento. Los mucílagos actúan a nivel intestinal, lubricando las heces fecales y por acción mecánica, acción lubricante, expulsa las heces fecales. Y hay muchas plantas con mucílagos como fenogreco, la chía, la malva, tienen gran cantidad, es decir, tienen gran cantidad de mucílagos y son especialistas en estreñimiento. Bueno, pues también mucílago, también cíperos esculentos, la peonía, aporta. Entonces, para mantener saludable los intestinos. Así es, cíperos esculentos es de mucha finura en el mercado. Son plantas finas y escasas, ¿verdad? Y todas estas ideas es para motivar a las personas a que sigan estudiando, ¿verdad? Y bueno, eso es interesante.